La mañana había empezado bastante normal. Había cruzado la ciudad en carro con mi hijo de 8 años para ir a la fiesta de cumpleaños de mi sobrino en casa de mi hermana. La casa amplia de 2 pisos estaba en uno de esos fraccionamientos, donde cada jardín se veía como de revista y en cada cochera había por lo menos 2 carros caros. Mi hijo había estado emocionado toda la semana. Había usado su domingo para comprarle a su primo un carrito de control remoto, envolviéndolo con cuidado y pegando la cinta en tiras superpuestas. El regalo iba sobre sus piernas durante todo el camino, con sus manitas cubriendo de forma protectora el papel azul brillante. Nos estacionamos en la calle porque la cochera ya estaba llena. La camioneta de mi hermano, el sedán de mis papás y la camioneta del esposo de mi hermana ocupaban cada espacio disponible. Tomé la mano de mi hijo mientras subíamos por la banqueta impecable, notando cómo intentaba pisar por encima de las grietas. Mi hermana abrió la puerta, con un suéter color crema que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual del súper. Su sonrisa era brillante y amable, hasta que sus ojos bajaron a los tenis de mi hijo. Eran nuevos, comprados apenas la semana pasada en una tienda de descuentos, pero no eran los tenis de marca que usaba mi sobrino. «Pasen, pasen», dijo haciéndose a un lado. «Todos están en el patio». La casa olía a velas caras y a pintura fresca. Caminamos por la sala, donde los muebles que reconocí de un catálogo de lujo estaban acomodados con una simetría perfecta. Fotos familiares alineaban las paredes, tomas profesionales en estudio, con atuendos coordinados y fondos artificiales. En el patio, adornos de colores colgaban de cada superficie disponible. Un brincolín dominaba una esquina del césped. Mesas cubiertas con manteles temáticos sostenían más comida de la que 20 personas podrían comer. Mi sobrino pasó corriendo junto a nosotros, seguido por otros 3 niños, todos con sombreritos iguales de fiesta. Mi hijo apretó un poco mi mano. No estaba acostumbrado a fiestas así. Nuestros cumpleaños eran con pastel casero y juegos en nuestra sala pequeña. Tal vez una ida al parque si el clima cooperaba. «¿Qué onda, campeón?», gritó mi hermano, acercándose con una cerveza en la mano. Le revolvió el cabello a mi hijo. «¿Listo para meterte al brincolín?». Mi hijo asintió, con la timidez marcada en la forma en que se pegó más a mi pierna. «Ve», lo animé, «diviértete». Dudó otro momento antes de salir corriendo a unirse a los demás niños, todavía apretando el regalo envuelto entre las manos. Yo me dirigí hacia donde mis papás estaban sentados en una de las mesas. Mi papá comía un plato de carne asada, y mi mamá miraba a los niños con esa expresión que tienen los abuelos cuando todos sus nietos están en un solo lugar. «Qué bueno que pudieron venir», dijo mi papá. «¿Todo bien con el tráfico?». «Bien. Me fui por calles alternas. Mi hermana apareció al lado de la mesa, sosteniendo una charola de bebidas. No estaba segura de que vinieras. Está lejísimos desde donde viven». Había algo en su tono, un énfasis sutil en desde donde viven, que me tensó los hombros. «No está tan lejos», respondí parejo. «Bueno, ya sabes, hay gente a la que no le molesta el trayecto desde esos conjuntos de departamentos». Dejó la charola con un ligero golpeteo. «Miguel y yo no podríamos imaginarnos criar niños sin patio. Los niños necesitan espacio para crecer, ¿no crees?». La expresión de mi mamá cambió un poco. Una mirada de advertencia que mi hermana no notó o decidió ignorar. «Situaciones distintas funcionan para gente distinta», dije, manteniendo la voz neutral. El esposo de mi hermana se unió a nosotros, cargando una charola de hamburguesas recién salidas del asador. «¿Quién quiere comer?», anunció alegre, ajeno a la tensión. La siguiente hora pasó en una nube de sonrisas forzadas y conversación cuidadosa. Vi a mi hijo jugar con los otros niños, notando cómo se contenía un poco, sin encajar del todo en su camaradería fácil. Hablaban de videojuegos que él no tenía y de destinos de vacaciones que él nunca había visitado. Cuando llegó la hora del pastel, todos se juntaron alrededor de la mesa grande del patio. Mi sobrino se sentó en la cabecera, con una coronita en la cabeza, sonriendo por la atención. El pastel era una creación profesional, de 3 pisos, decorado con diseños intrincados que debieron costar una fortuna. Mi hijo estaba cerca de la orilla del grupo, todavía sosteniendo su regalo envuelto. Lo había cargado durante la última hora, esperando el momento correcto para entregarlo. Mi hermana empezó a organizar la apertura de los regalos, creando un área designada donde mi sobrino pudiera sentarse y mostrar cada presente para las fotos.
Le asignó a la esposa de mi hermano la tarea de anotar quién dio qué, supuestamente para las notas de agradecimiento después. Uno por uno se abrieron los regalos: electrónicos, juguetes caros, tarjetas de regalo de tiendas en las que yo casi nunca compraba. Cada presente recibía reacciones entusiastas y fotos de inmediato. Por fin, mi hijo dio un paso al frente cuando ya quedaban pocos regalos, ofreciendo su paquete cuidadosamente envuelto. El papel azul de pronto se veía barato bajo el sol de la tarde. La cinta era visible y excesiva. Mi sobrino lo rompió con el mismo entusiasmo que había mostrado con los demás. Salió el carrito de control remoto. Modesto comparado con los otros juguetes, pero elegido con cariño genuino. «Está chido, gracias», dijo mi sobrino, poniéndolo a un lado para alcanzar el siguiente regalo. Mi hermana miró el carrito, luego a mi hijo, luego a mí. Algo parpadeó en su cara, una expresión que ya había visto antes, pero nunca así de marcada. Caminó hacia donde estaba mi hijo, su suéter color crema brillante contra el cielo que ya se oscurecía. La fiesta ya iba de salida, y algunas familias habían empezado a juntar sus cosas. Ahí fue cuando miró hacia abajo a mi hijo y soltó la frase que lo cambiaría todo. «¿Sabes qué?», dijo, con la voz alcanzando a cruzar el patio. «La familia de verdad no vive en departamentos. La conversación a nuestro alrededor se murió». Mi hermano se quedó a la mitad de una frase. La mano de mi mamá se congeló sosteniendo un plato desechable. La expresión de mi papá se endureció. Mi hijo la miró, con confusión clara en su carita. Luego bajó la vista a sus tenis nuevos, esos por los que yo había estado tan orgulloso de poder pagar, y vi cómo algo se movía en sus ojos. Mi hermana sonrió de lado, satisfecha con el punto que creyó haber marcado. La rabia que me subió al pecho fue blanca, caliente e inmediata. Durante 3 años me quedé callado. Durante 3 años mantuve la fachada, jugando el papel del hermano menor que siempre anda batallando, mientras me aseguraba de que mi hermana nunca se atrasara con el pago de su hipoteca. Cuando el mercado inmobiliario de ellos se desplomó y su hipoteca de tasa variable se disparó a niveles imposibles. Cuando el banco ya había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria, ¿a quién le hablaron? No a mis papás, ya jubilados con ingreso fijo. No a nuestro hermano, que tenía sus propios gastos de familia. Me llamaron a mí. De noche, la voz de mi hermana temblando con lágrimas, suplicando ayuda. «Nada más en lo que nos acomodamos», prometió. «Nada más en lo que vuelvan a caer parejitas las comisiones de Miguel. Es temporal». Yo refinancié mi propio departamento modesto, tomé proyectos extra de consultoría, trabajé fines de semana y días festivos, todo mientras mantenía la ilusión de que yo era el miembro de la familia que no lograba salir adelante. Cada mes, durante 36 meses, transferí dinero al banco que les administraba el crédito hipotecario. No a ellos directo, porque sabía que eso complicaría las cosas, sino directo al banco. Ellos hacían los pagos a su nombre, conservando su historial crediticio, protegiendo su casa y manteniendo las apariencias. Y ahora ella estaba ahí, en esa casa, en ese patio que yo había ayudado a que conservara, burlándose de mi hijo por vivir en un departamento. Caminé hacia ella despacio, viendo cómo su sonrisa de lado se ensanchaba mientras me acercaba. Pensó que me iban a hacer chiquito y retirarme avergonzado. Pensó que había ganado una competencia que existía solo en su cabeza. Mi hijo todavía no se movía. Su manita tocaba sus tenis nuevos como para confirmar que eran reales, como para entender que era lo que los hacía insuficientes. Me detuve justo frente a mi hermana, lo bastante cerca para que solo ella, mi hijo y mis papás escucharan claramente. «La familia de verdad», dije bajito, «no necesita que su hermano le pague la hipoteca». Su sonrisa se borró. El color se le fue de la cara tan rápido que casi me dio lástima. Casi. «¿Qué?», susurró. «¿Me escuchaste?». Mi cuñado se acercó, percibiendo que algo había cambiado. «¿Qué está pasando?». La boca de mi hermana se abrió y se cerró sin sonido. Miró a mi mamá y a mi papá, buscando negación o rescate. La cara de mi mamá tenía una mezcla de shock y algo más. Decepción, quizá, o el reconocimiento de que algo irreparable acababa de romperse. «Por favor», dijo mi mamá, extendiendo una mano. «Por favor, aquí no». Yo sonreí entonces, no con calidez, sino con la liberación de 3 años de silencio cuidadoso.
Aquí no, repetí. Entonces, ¿dónde, mamá? ¿Cuándo sería un buen momento para decir que he estado pagando 44.000 pesos cada mes para que esta casa no se la quedara el banco? ¿Debía haberlo sacado en la cena de Navidad? ¿O tal vez en la comida de Pascua? Mi hermano se acercó más, su expresión pasando de confusión a entendimiento. ¿Has estado pagando su hipoteca durante 3 años? Sí, confirmé, desde que les ajustaron la tasa y ya no pudieron con los pagos. Mi hermana por fin encontró voz. Dijiste que no se lo ibas a decir a nadie. ¿Lo prometiste? Eso fue antes de que decidieras humillar a mi hijo en una fiesta de cumpleaños. La cara de mi cuñado se había puesto roja. No supe si de vergüenza o de coraje. Te íbamos a pagar. Solo necesitábamos tiempo para estabilizarnos. 36 meses, dije. Eso suma 1.584.000 pesos. ¿En qué momento pensaban estabilizarse? La cifra quedó colgada en el aire, concreta e innegable. Otros familiares ya habían dejado de fingir que no escuchaban. Los niños seguían jugando, ajenos, pero cada adulto en ese patio nos estaba mirando. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de enojo, no de arrepentimiento. No puedes anunciar eso frente a todos. Nos estás destruyendo. ¿Yo los estoy destruyendo? Se me escapó una risa filosa. Tú acabas de decirle a mi hijo que no es familia de verdad porque vivimos en un departamento. En un departamento en el que vivo porque vacié mis ahorros para mantener tu casa. Mi papá se levantó de su silla, con una dureza en la cara que no le había visto en años. ¿Es cierto esto? ¿Has estado pagando su hipoteca durante 3 años? ¿Cada mes? Cada mes, dije. Transferencia directa al banco que les administra el crédito hipotecario. Él se volteó hacia mi hermana. Nos dijiste que lo habías arreglado con el banco. Dijiste que te habían reestructurado el crédito. Ella no pudo sostenerle la mirada. Sí, lo arreglamos. Solo necesitábamos ayuda para hacer los pagos. ¿Ayuda? La voz de mi papá subió un poco. Eso no es ayuda. Eso es que él está pagando tu casa mientras tú finges que todo está bien. Se lo íbamos a pagar, repitió mi cuñado, pero incluso a él le sonó hueco. Miré a mi hermana, de verdad la miré, y vi a alguien que casi no reconocía. Cuando me llamaste hace 3 años, llorando, suplicando ayuda, dije que sí porque eres mi hermana. Dije que sí porque la familia ayuda a la familia. Dije que sí, aunque significara que yo no pudiera comprar una casa propia, que no pudiera ahorrar para la educación de mi hijo, que no pudiera hacer muchas cosas. No te pedimos que sacrificaras todo, dijo ella, la voz rompiéndose. No, solo me pediste que salvara tu casa. Y luego se te olvidó que lo hice. Se te olvidó tan por completo que pudiste pararte aquí, en una casa que yo estoy pagando, y burlarte de mi hijo por donde vivimos. Mi mamá ya estaba llorando, lágrimas silenciosas. Se las limpiaba con manos temblorosas. Mi hermano estaba con los brazos cruzados, mirando a mi hermana con una expresión que nunca le había visto. La fiesta, en los hechos, se había acabado. Las familias juntaban a sus niños, inventando excusas sobre madrugar y el camino de regreso. Mi sobrino estaba sentado, abandonado entre su montón de regalos, el carrito de control remoto visible casi hasta abajo. Tomé la mano de mi hijo. «Nos vamos». «Espera», dijo mi hermana estirando la mano. «Tenemos que hablar de esto». «No, la verdad no. Tú dejaste clara tu postura. La familia de verdad no vive en departamentos». «Bueno, la familia de verdad tampoco finge que tiene una casa que su hermano está pagando». «¿Qué estás diciendo?» Su voz se volvió pequeña, asustada. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Con unos cuantos toques, cancelé la transferencia automática que había programado hacía 36 meses. «Estoy diciendo que se acabó. El siguiente pago de la hipoteca ya es de ustedes». El color que se le había ido de la cara antes no regresó. «No puedes. No podemos pagarlo sin ti. El pago es de 44.000 pesos. Entonces supongo que van a tener que resolverlo. Vendan la casa, vuelvan a refinanciar, consigan segundos trabajos. Ya no es mi problema». Mi cuñado dio un paso hacia mí. «Sé razonable. Somos una familia. Tenemos hijos». «Yo también», dije apretando la mano de mi hijo. «Y él acaba de aprender que su tía cree que no es familia de verdad por el lugar donde vivimos. Eso vale más para mí que su hipoteca». Empecé a caminar hacia la salida, mi hijo a mi lado, siguiendo el paso. Detrás de nosotros, las voces subieron en discusión. Mi hermana ya lloraba fuerte. Mi cuñado estaba furioso. Mi papá exigía respuestas.
Mi mamá intentaba calmar a todos. Llegamos a mi carro y ayudé a mi hijo a subirse. Su cara estaba pensativa, procesando todo lo que había escuchado. «Papá», dijo cuando encendí el motor. «Oye, ¿nosotros somos familia de verdad?» Lo miré por el espejo retrovisor, a sus ojos honestos y sus tenis de tienda de descuentos, y sentí que el corazón se me rompía un poco. «Somos la familia más real que existe», le dije. Mientras nos alejábamos, vi a mi hermana parada en su cochera, su suéter color crema perfecto contra el fondo de su casa de 2 pisos. La casa que yo había estado pagando, la casa que ella tendría que ver cómo mantener sin mi ayuda. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegáramos a la avenida principal. En la pantalla apareció el nombre de mi mamá. Luego, el de mi papá. Luego, el de mis hermanos. Dejé que todos se fueran a buzón de voz. La verdad no apenas estaba empezando. La verdad había estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien se atreviera a decirla en voz alta. Por fin, encontré el valor para hacerlo, provocado por ver a mi hijo tocar sus tenis nuevos y preguntarse qué los hacía insuficientes. La familia de verdad no necesita que su hermano le pague la hipoteca. Pero la familia de verdad tampoco hace que un niño se sienta menos por circunstancias fuera de su control. Hoy aprendí esa lección, y me costó 1.584.000 pesos entenderla.